Bien, ahí se está por compartir. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Hola, profe, profe. buenas Buenas noches. noches. Buenas Bueno, noches. Hola, buenas Hola, noches. como profe, les buenas noches. decía, Hola, Buenas profe. noches. voy a tratar de no Hola, profe, forzar buenas tanto la voz, noches. pero Profe. la voy a alzar lo más posible, ¿sí? Bueno, profe. En cosa tomaremos un par de descansitos más cortos, iremos bien. Bien, la última clase habíamos concluido con la enumeración de las fuentes clásicas, ¿sí? Y las fuentes propias del derecho. Las fuentes clásicas o generales se refiere a o sea, las fuentes de todos los derechos, ¿sí? Y cuando decimos propia o específica, nos referimos a propia o específica del derecho del trabajo, ¿sí? Que por ahí no, o sea, que no comparte con las otras o las otras directamente las otras no existen. Bien, ¿cuáles son las fuentes clásicas? La primera fuente clásica que podemos mencionar es la Constitución Nacional. Bien, la Constitución Nacional lo que hizo fue introducir los derechos sociales a través del artículo 14 bis, ¿sí? Que es muy nombrado, uno suele escucharlo, que es el que asegura los derechos fundamentales de los trabajadores. Bien, esto fue introducido en la reforma de 1957 y de ahí en más no perdió vigencia. Lo que hace el artículo 14 bis es consagrar a dicha constitución como una constitución social, ¿sí? Donde el Estado lo que dice es que se deben respetar los derechos de los trabajadores, de los sindicatos y todo lo relacionado a la seguridad social. La segunda fuente clásica son los tratados con naciones extranjeras o tratados internacionales. Estos tratados internacionales son los que el Estado Nacional firma con otros estados o con organismos extranjeros y están amparados en la Constitución Nacional, pero ya en la última reforma, en la de 1994. En esta reforma de 1994 los introduce con rango constitucional e incluso dice que los tratados internacionales tienen un carácter por encima de la ley, ¿sí? Por encima de las leyes, o sea que serían más importantes que las leyes nacionales, o si hay una contradicción entre una ley y un tratado, prevalecería lo del tratado internacional. Esto del tratado internacional no es que cualquier acuerdo que se haga con otro país extranjero, o con un país extranjero o con una organización, sino que tiene que estar aprobado por el Congreso de la Nación. Como que el Ejecutivo, en su representación del Estado, hace un tratado y luego pasa por el Congreso para ser aprobado y que tenga este rango de constitucional. ¿Cuáles son los tratados más comunes? Bueno, el Pacto de San José de Costa Rica es el más común, puede ser alguna, en lo que nos atañe a nosotros, algo relacionado con la OIT, la Organización Internacional de Trabajadores, ¿sí? Y bueno, y Argentina ha ido celebrando distintos instrumentos con distintos países, especialmente con los países limítrofes, que también están relacionados a lo laboral, a la movilidad o cierta movilidad de los factores de trabajo, y esto también terminó siendo incluido en todo lo relacionado al Mercosur. Bien, bien. El- la tercera fuente clásica, ¿se me escucha bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, estoy tratando de hablar lo más fuerte posible, así no pueden escuchar bien. Bien, la tercera fuente clásica serían las leyes y sus reglamentaciones. Bueno,
Estamos hablando, por supuesto, de las leyes a nivel local, a nivel Argentina. ¿Y qué podemos decir de las leyes? Que las leyes son las normas jurídicas que tienen cierto grado de generalidad. O sea, que se refiere a que abarca algo general, algo no tan específico como lo que vamos a ir viendo con las otras fuentes. Nosotros, perdón, nosotros, como dijimos en las clases anteriores, nos basamos en la ley de contrato de trabajo como fuente principal, y a su vez esta se nombra a sí misma y a otras fuentes para todo lo laboral. Eh, y, y por otro lado, esta ley de contrato de trabajo es una ley general, ¿sí?, que se ocupa de las relaciones individuales del trabajo. Lo que hace que esto sea una norma básica sobre la cual nos vamos a guiar, pero no es la única norma. No es la única norma ni es la primera que vamos a observar si hay algo que sea más favorable para los trabajadores. ¿Qué podría ser más favorable para los trabajadores? Ya lo vamos a mencionar después en las fuentes específicas, pero por ejemplo un convenio colectivo de trabajo. O o un acuerdo individual. O un acuerdo individual. ¿Bien? Entonces, decimos que las fuentes generales, las leyes y sus reglamentaciones. ¿Qué son las reglamentaciones? Las reglamentaciones son lo que solemos escuchar como decretos reglamentarios. ¿Sí? El decreto reglamentario es un instrumento que dicta el Poder Ejecutivo. Si la ley es nacional, va a ser el Poder Ejecutivo nacional; si la ley es provincial, el Poder Ejecutivo provincial. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace con este decreto? Adecua el texto de la norma a cuestiones más específicas. ¿Sí? Entonces, la ley puede tener un artículo que trata sobre algo medio general, y el decreto reglamentario va a ser un poco más específico, puede nombrar quién es el ejecutor de eso, o a quién le corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si una ley dice recaudar en algún artículo, después en el decreto reglamentario va a decir que ARCA es el instrumento indicado para recaudar según el artículo tanto de la ley. ¿Sí? Los decretos reglamentarios son eso, son eh, eh, cuestiones que emite el Poder Ejecutivo para reglamentar y para ampliar lo que está diciendo la ley. ¿Cuál es la otra fuente clásica? Sería la jurisprudencia. Bien. La jurisprudencia, algo que también nombramos y que en el ámbito laboral es muy importante. ¿Por qué? Porque los abogados y los jueces lo nombran bastante en sus solicitudes por un lado o en sus sentencias por el otro lado. ¿Qué son la jurisprudencia? Son fallos judiciales, ¿bien?, que son emanados la mayoría de las veces por tribunales superiores y que se van acumulando fallos similares en el mismo sentido. ¿Bien? Entonces, eh, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, son fallos que van, que la interpretación de la ley o la interpretación de la ley en determinado caso, los jueces fallaron hacia una de las partes. Entonces, eso se lo van a tomar como base, cuando se reiteran los fallos en determinado sentido, se toma como base para futuras fundamentaciones de futuros fallos. ¿Bien? Y ni hablar si el fallo fue de un tribunal superior. ¿Por qué? Porque, así como para ser muy breve, tenemos los jueces, luego arriba de los jueces hay cámaras, o hay, en el caso de provincia, un tribunal superior, o la Corte Suprema en el caso de la Nación. Entonces, todos esos son juzgados de mayor instancia. Entonces, por ejemplo, si un juzgado de mayor instancia, una cámara, falla siempre de determinada manera,
llegue un momento que se genere esa jurisprudencia en donde un juzgado de menor instancia y va a terminar fallando en el mismo sentido. Primero, porque es una interpretación de la ley. Y segundo, porque es probable que quien no le fue bien y sabe de esta jurisprudencia va a apelar para ese tribunal y finalmente le va a tener la razón. ¿Sí? Entonces, muchas veces por cuestiones procesales, el juez de menor instancia falla a favor. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Es que eso es una fuente clásica de legislación en donde al reiterarse en determinado sentido los fallos, los abogados lo toman como un antecedente. ¿Sí? Entonces, el abogado que se presenta en la justicia va a decir, como el caso tal versus tal, en donde el tribunal dijo tal cosa, buscando que se repita lo mismo. Bien. Eh, por otro lado, la quinta fuente clásica, la quinta fuente clásica son los usos y costumbres. Los usos y costumbres son la repetición de actos o conductas socialmente aceptadas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es esto? Es que cuando en cualquier caso de la legislación, ¿sí? No solo lo laboral, cuando en cualquier caso de la legislación sabemos que algo será, no está legislado, por ejemplo, ¿sí? No hay una ley que lo trate específicamente, pero es lo que habitualmente pasa. ¿Sí? Entonces, cuando eso habitual, ese uso y costumbre que se da en la sociedad, eh, termina siendo tan arraigado, lo que hace el derecho es tomarlo, ¿sí? O fallar los jueces a favor o en contra según los usos y costumbres. Es cuando, por ejemplo, las partes de forma reiterada siempre toman la misma conducta. ¿Sí? Entonces, esa toma de la misma conducta, esa forma de obrar siempre igual, se termina considerando como parte del contrato de trabajo. O sea, además de esto, después vamos a ver, pero los usos y costumbres, en cierta forma, pasan a ser como un derecho adquirido. Es algo que tal vez no está nombrado, o no está, pero es lo que se acostumbra. No sé, a alguno se le ocurre algún uso y costumbre en cualquier ámbito. Bueno, bien, entonces, para que los usos y costumbres tengan el carácter de obligatoriedad, al ser obligatorios, y para que el derecho pase a ser una fuente del derecho y el derecho lo considera así, tiene distintas características. ¿Cuáles serían esas características? Va a ser que tienen que ser reiterados en el tiempo y lo suficientemente extendido y aceptado por la sociedad. ¿Sí? No basta con que eh, es la forma que siempre se hizo las cosas por ejemplo, en la empresa. ¿Sí? Para Puede que sea ser un... Sí, perdón, sí, puede sí, ser en el caso en que, no sé, en una empresa que sea con digamos, un formato más informal, realicen las tareas en cada sector o que no esté tan sectorizado y todos lo trabajen un poco cada uno sin funciones específicas y bueno, el uso y costumbre dentro del trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, pero eso tiene después un marco más arriba. claro, pero lo que tenemos que determinar, ya lo vamos después a ver en específico, es cuál sería, por ejemplo, cuál sería considerado el uso y costumbre no solo en esa empresa, sino estamos hablando acá, cuando hablamos de usos y costumbres, algo más general, ¿sí? Más como en la sociedad. Después Profe, tenemos los usos y costumbres de la organización, por ejemplo, que ya lo vamos a ver dentro de los específicos. ¿Sí?
Bueno, Vamos a ver los usos de las empresas. pero bueno, Bien, entonces, lo que decimos que para esos usos y costumbres, acuérdense, esto es de todos los derechos, ¿sí? Puede ser del derecho civil, del derecho de familia o del derecho laboral, ¿sí? Para que tenga ese carácter de obligatoriedad, eh, dijimos que tienen que ser lo suficientemente extendidos, o sea que para la generalidad de la gente sea un uso y costumbre y no para un grupo determinado. Eh, y después, por otro lado, que esté suficientemente reiterado en el tiempo. De esta manera va a permitir entender que hay una convención de las personas con respecto a eso, ¿sí? Que va a ser algo tácito, que no hay, que no hay una necesidad de decirlo, de nombrarlo. Es muy difícil decir un uso y costumbre del aire, pero es como que es lo que estamos habituados, por más que no esté legislado. Es algo que estamos acostumbrados a cumplir o a acordar, por más que no esté en la legislación. Por ¿Sí? ejemplo, profe, el tema de, tanto en lo laboral como a veces en las familias también pasa, ¿no? De decir, bueno, el horario de la comida va a ser tal hora y es específicamente tal hora. Por ejemplo, sí, puede ser. ¿Sí? Si eso lo llevamos a lo laboral, tal vez en la organización del particular no está escrito los horarios, pero el uso y costumbre es que se pongan de acuerdo entre dos o tres y compartan el comedor de la empresa. Eh, y tal vez eso no esté escrito en ningún lado, es solo un uso y costumbre, y un día vienen desde la empresa y dicen, no, de ahora en más tienen que almorzar solos. Entonces, de esa forma se está rompiendo ese uso y costumbre. Más allá de que acá estamos hablando de una empresa en particular, que es lo que les decía, ya lo íbamos a ver después en lo específico. Pero sí, un uso y costumbre es eso, es algo que uno, o el contexto, está acostumbrado y algo puede venir a intentar cambiar. Entonces, Ujú. eh, lo que yo les decía es que es algo que generalmente no está legislado. ¿Por qué? Porque si está legislado, ya dejaría de ser un uso y costumbre. Si está legislado acorde al uso y costumbre. Y si está Profe, legislado en contra del uso y costumbre, ¿sí? Y por más que sea un uso y costumbre, eh, no puede ser utilizado como amparando lo que se hace. Y si el uso y costumbre está en contra de la ley, viola las normativas, no puede ser un uso y costumbre. ¿Sí? No sé. No, porque en este trabajo es uso y costumbre que la gente trabaje 12 horas y descanse un día a la semana. Bueno, puede ser que siempre se hizo así, pero no quiere decir que eso esté bien. ¿Por qué? Porque está en contra de la ley. ¿Sí? Y no sería la forma de ampararse o de defenderse de parte del empleador, nombrando los usos y costumbres. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta ahí serían las fuentes clásicas. Constitución nacional, tratados internacionales, leyes y reglamentos, jurisprudencia y los usos y costumbres. Para todas las leyes o para todos los ámbitos relacionados a la legislación. Ahora, para el ámbito específico que a nosotros nos interesa, es el derecho laboral, tenemos 7 fuentes propias o específicas. ¿Bien? La primera fuente propia son los convenios colectivos. Esto ya lo he nombrado varias veces, varios de ustedes están amparados bajo convenios colectivos, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos decir? Que los convenios colectivos
son una fuente autónoma, ¿sí?, y propia del derecho laboral. Los convenios colectivos datan de la ley 14.250. Fíjense, el número de ley está bastante, eh, hace bastante tiempo. Después fue modificado algunas veces, pero bueno, data de la ley 14.250. ¿Qué dice la norma? ¿Qué son los convenios colectivos? Bien. Los convenios colectivos son acuerdos celebrados entre las asociaciones sindicales o gremiales por un lado y la representación de los empleadores por el otro lado. ¿Quiénes son la representación de los empleadores? Por ejemplo, las cámaras empresariales o las uniones, no sé, unión industrial de una zona o de todo el país. Bien, entonces ellos, uniéndose, primero determinan un convenio colectivo para todas las personas que estén empleadas dentro de ese rubro o rama o zona específicas. ¿Sí? Bien. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta en los convenios colectivos es que se ponen de acuerdo las partes, pero luego debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo. Esa homologación es lo que le da la veracidad. Lo mismo pasa habitualmente con el tema de las paritarias. ¿Bien? Las paritarias vendría a ser como cuando se juntan, y lo saben, ¿cierto? Se junta la representación gremial con la representación empresarial y llegan a acuerdos respecto a los salarios. El convenio colectivo pudo haber nombrado en algún momento cómo se iban a poner de acuerdo en los salarios, pero ahora específicamente, y más en épocas inflacionarias, esos acuerdos se van renovando bastante seguido para no perder el poder adquisitivo del salario. Bien, el convenio colectivo lo que ha tratado no es solo el salario, sino un montón de otras razones, ¿sí? Principalmente beneficios para los empleados. Bien. Por ejemplo, el sindicato nuestro lo que planteó también o sea, el convenio que hubo fue que se hiciera yo los descuentos que hacen con el aguinaldo, Sí, bueno, eso lo sacó, que como que nosotros cobraríamos el sueldo completo, no solamente del sueldo básico. O sea, pasaríamos a tener lo que cobramos mensual, pero de ahí se sacaría el porcentaje, no del sueldo básico, porque nosotros tenemos muchos que no están incluidos en el sueldo básico. bien. O sea, los aportes de los empleados sobre el aguinaldo no tendría en cuenta todos los rubros que se van sumando, sino solo el básico. Eso teníamos nosotros, solamente se descontaban desde el básico, nos daban el aguinaldo desde el básico. Ahora lo que ellos acordaron es que lo que nosotros cobramos en mano, y ahí se va a sacar el porcentaje. Claro, claro, bueno, eso es parte a veces de las negociaciones, ¿por qué? Porque muchas veces los ajustes o los aumentos no van al básico, sino que es un monto particular, un monto especial. Claro, hay algunas cosas como las vacaciones o el aguinaldo o incluso a veces algún tipo de indemnización, no tiene en cuenta esos conceptos que no son del básico o incluso que no son del remunerativo. Hay a veces que un aumento es no remunerativo. Entonces ese monto no remunerativo no es tenido en cuenta después para distintas cosas, incluso para las aportes y contribuciones tampoco se han tenido en cuenta. Entonces, a veces se llega a una negociación que sea no remunerativo, entonces el empleador no va a tener la carga social, entonces, pero lo hacen un poco más alto,
¿sí? Entonces eso es parte de la negociación esa empresario-sindical. Bueno, muy bien. Bien, entonces, lo que les comentaba es que los convenios colectivos lo que tratan de fijar son condiciones de trabajo para los empleados de determinadas categorías, eh, para las personas a ver si van a obtener ciertos beneficios o mayores días con prestaciones y demás. Lo importante es decir que estos convenios colectivos no solo son obligatorios para aquellos quienes firmaron o para los asociados o agremiados al sindicato por el que firmó, sino para todos los trabajadores y para todos los empleadores, por más que estos empleadores no estén en la Cámara que lo firmó, que pertenezcan al ámbito de aplicación. ¿Sí? Este ámbito de aplicación sería, por ejemplo, la actividad o la rama o el oficio. Entonces, podría pasar que firma un sindicato, un gremio, eh, que representa cierta cantidad de empleados, pero hay otros que no los representan, pero termina teniendo injerencia este convenio colectivo si los empleados están dentro de la rama o el grupo. Incluso podemos decir que dentro de una misma empresa puede haber gente que no esté aportando al gremio y en cierta forma se ve beneficiado. Entonces, desde este punto de vista, siempre es conveniente que los empleados aporten al gremio, porque esto también le da un mayor poder de negociación. ¿Sí? Cuanto más asociados, más agremiados, más afiliados tienen los gremios, mayor poder de negociación van a tener al momento de sentarse a conversar. Entonces, eh, lo conveniente sería que la gente se sienta representada y pertenezca y aporte al gremio. Más allá de las prestaciones en sí que el gremio va a dar a sus afiliados, ¿no? Pero para poder tener ese mayor poder de negociación. Bien. Bien. La segunda fuente propia del derecho del trabajo serían los estatutos profesionales. Los estatutos profesionales, ya estamos hablando de leyes que se ocupan exclusivamente de personas de determinados rubros, ¿sí? Determinados rubros, determinadas actividades, y lo que van a hacer es regular las relaciones laborales de ese rubro específico. La verdad es que no hay muchos estatutos profesionales, o no son muy conocidos, pero los que sí son más conocidos son el Estatuto Profesional de la Construcción, el de los viajantes, y hay alguno otro que tampoco a veces suele cumplirse, por ejemplo, el de las peluqueras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tiene sus leyes específicas, por los viajantes o el gremio de la construcción, que a su vez el gremio de construcción está dividido en distintos gremios. Entonces, por ahí hay que ver si es de la construcción propiamente dicha o de la administración de la construcción, ¿sí? Pero para la construcción propiamente dicha, lo que existe es un estatuto profesional, una ley que trata específicamente de ese rubro. ¿Bien? Entonces, los estatutos profesionales, en cierta forma, parecido a los convenios en cuanto a esto de que habla específicamente de un rubro, pero no es que hay un acuerdo entre la patronal y los trabajadores, ¿sí? Sino que sale a través de una ley. Y esa sería una fuente propia para algo en particular. Por ejemplo, la construcción o el rubro de los viajantes. Una tercera fuente propia serían los laudos arbitrarios, voluntarios y los obligatorios.
Bien, ¿qué son los laudos? Los laudos son formas tendientes a posibilitar una solución de un conflicto colectivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Cuando hay un conflicto y se ve que no hay una solución, no se está encontrando una solución, lo que se hace es participar a un tercero. ¿Qué se dice tercero? Un árbitro. O sea, alguien que va a mediar entre las partes. Y que esa mediación... perdón. Esa mediación lo que va a hacer es dictaminar algo. ¿Sí? Va a determinar quién tiene razón, por ejemplo. Entonces, es muy importante que las partes, cuando quieren un laudo arbitral, sea o voluntario o obligatorio. Voluntario es que entre las partes se ponen de acuerdo y eligen uno. Obligatorio ya va más para cuando se genere un conflicto al que no se está teniendo una solución y el Estado interviene y busca solucionarlo. ¿Sí? ¿Alguien tiene en cuenta algún tipo de intervención del Estado cuando no se ponen de acuerdo empleado, representantes de los empleados y los empleadores? Vamos, no sean tímidos. Acá tengo el listadito. Vamos a hacer como en el secundario, vamos a empezar a llamar a algunos. No, fue una pregunta que no lo escuché bien. Bien, la pregunta es, de estas intervenciones que pueden arbitrar, primero, ¿quién puede arbitrar? Bueno, el Estado generalmente es el que trata de arbitrar y lo puede hacer a través de alguna Secretaría de Trabajo o Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, vamos a hacerlo, ¿no? De alguna intervención cuando no se está llegando a un acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el no llegar a un acuerdo a veces implica que, por ejemplo, la paz social se vea alterada, ¿sí? O el resto de la sociedad se vea involucrado en el conflicto de un gremio con una asociación patronal. Por ¿No se les ejemplo, en ocurre los ningún ejemplo? transportes, en algunos casos, por ejemplo, el transporte, cuando hacen paro, que Por ahí vamos cerca, directamente, ¿sí? Profe, ¿me escucha, profe? cuando se les obliga, o sea, a acatar el acuerdo y no o levantar el paro en realidad, ¿no? Conciliación obligatoria, Claro, profe. exacto, muy bien. Ahí Vanessa iba bien orientada y el compañero terminó de darnos el nombre. Por ejemplo, la conciliación obligatoria. ¿Sí? Entonces, la conciliación obligatoria justamente es eso, es que cuando el Estado ve que no están llegando las partes a un acuerdo, los llama y les pide que hagan una conciliación obligatoria. Y durante esa conciliación obligatoria, no vamos a decir que los hechos están pausados, pero en cierta forma tiene sus reglas. Y una de las reglas, por ejemplo, el tema de la medida de fuerza. Entonces, durante esa conciliación obligatoria, que se da por un periodo de tiempo, lo que busca el Estado es que, hasta que se pongan de acuerdo, no generen medidas de fuerza. ¿Sí? Y Bien. también no perjudicar, profe, puede ser también lo hacen para no perjudicar a la comunidad, por ejemplo, Claro, hacen claro, eso es lo que decía. paro nacional, un paro docente, un paro colectivo, es para que no perjudique hasta que bueno, se pongan de acuerdo. Claro. La ¿Por salud, qué? Porque está como el está bien pasando social. actualmente. Más allá de que cada uno tiene sus derechos constitucionales, el bien social general, podríamos decir que en cierta forma está por encima. Entonces, cuando se da constante, el Estado lo que busca es eso. Y bueno, y lo que busca en esa conciliación es que arbitrar para llegar a un acuerdo. ¿Bien? Otra de las fuentes propias
del derecho del trabajo son los convenios con la Organización Internacional del Trabajo. ¿Bien? Esos convenios con la Organización Internacional del Trabajo tienen como fin esencial promover la internacionalización de la justicia social. ¿Sí? La Organización Internacional del Trabajo en sí tiene como fin promover la justicia social y por lo tanto va firmando con distintos países pactos, ¿sí? O distintos países que son miembros aprueban algo en particular y pasa a ser un convenio con la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización lo que hace es prestar una asistencia técnica con programas de desarrollo económico y social para instar a esta justicia social. Y una vez que firma esto, busca la aplicación en los distintos países. Por ahí en Argentina tiene ciertos convenios, ciertos pactos que ha ido firmando, pero por ahí no es, o sea, con nuestra amplia legislación respecto a lo laboral, por ahí no es algo que se nombre o que se enuncie, porque ya lo tenemos cubierto con leyes propias. Entonces, no es que hemos usado esos convenios firmados para lograr algo acá, sino que ya se había logrado a través de otro tipo de legislación, de la legislación nacional. Bien. Por otro lado, el quinto punto, dentro de las fuentes propias, tenemos los reglamentos de las empresas. Los reglamentos de las empresas terminan siendo una fuente del derecho laboral, ¿sí? Pero bajo ciertas condiciones. Estos son acuerdos internos dentro de la organización, en las organizaciones, en las empresas, que tienen la posibilidad de hacerlo por escrito, ¿sí? Son reglamentos que cuando una persona nueva ingresa a la organización se los hacen firmar. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes alguna vez les han hecho firmar reglamentos de empresa? ¿Puedes repetir, profe? Si a algunos de ustedes, al ingresar a cualquier trabajo, el actual o otro, les han hecho firmar algún tipo de reglamento de empresa. ¿Sí? Puede ser Ustedes, un... Sí, profe. Sí, Sí, profe, a mí me han hecho firmar Sí, sí. reglamento. Yo trabajé una vez y nos hicieron firmar como uno de confidencialidad, puede ser, pero eso puede bien, entrar ahí sí, en uno de los reglamentos, claro, sí. como que todo La lo que pase adentro no confidencialidad se podía contar, porque el ser, ponerle puede un estar hospital. exacto, sí. Uno no puede, o sea, por ejemplo, el reglamento de empresa puede tener muchas cosas, bastantes veces incluye el tema de confidencialidad, al Sí, extremo de que hay, perdón, una es reglamentación de convivencia nos hicieron firmar también. Bueno, todos, bien, un lo que se acuerdo de puede y lo que no. convivencia, lo que se puede y lo que no. Profe, ¿los contratos también entran ahí o no? Estaríamos hablando por fuera del contrato algún tipo de reglamento, ¿sí? No el contrato individual de trabajo, sino eh, sería el reglamento que la empresa tiene para la generalidad de los trabajadores, ¿sí? Acuerdo de convivencia, Los horarios, confidencialidad, profe, puede ser, los horarios que ¿cómo? te dan, por ejemplo, cuando vas a faltar o tenés, por ejemplo, un mínimo de tolerancia, ¿eso sería parte de eso? ¿Sería parte del contrato? Sí, o sea, eso puede estar en el contrato, pero si después, si en el contrato no lo dice y hay un reglamento en donde dice, por ejemplo, si el empleado que falta tiene X cantidad de tiempo, más allá de la legislación, si esto es cuando es algo ya propio de la empresa, tiene determinada
cantidad de tiempo para avisar. El empleado tiene, cuando falta por enfermedad, tiene tanto tiempo para avisar o para llevar el certificado. Bien, ¿sí? Entonces todo eso puede ser reglamento de empresas que están impresos en papel o digital, ¿cierto? Y que el empleado ha firmado, ¿sí? Es Profe, algo a lo cual ¿y se los está procedimientos? un manual de procedimientos. Sí. O sea, por ejemplo, ante cuando estamos enfermos, que tenemos que, ¿cómo debemos proceder para dar a conocer la falta esa por enfermedad? Bueno, sí, o Mm. sea, por ahí el manual de procedimientos es algo mucho más administrativo y mucho más amplio, pero ¿Cómo sí, sería el no, procedimiento, profe? Porque ponele si estás enfermo y estás en sí, blanco eso va a depender. presentando, no sé, o sea, presentando que fuiste al médico, ¿te validan? ¿Es eso? ¿O Bueno, cómo acá, sería? acá en particular estamos hablando del reglamento de empresas si lo habla específicamente, ¿sí? Puede haber una empresa que te dé un procedimiento o un manual de procedimientos, como decía mi compañera, en donde nos determina de- el uso y costumbre, ¿sí? Lo habitual es que nos pidan el certificado, ¿sí? El certificado de enfermedad o de licencia. Profe, Pero en la ley específicamente no dice profe, que ¿me el escucha o no? empleado debe llevar. Sí, Por ejemplo, en el caso donde estoy yo en la empresa, me pasó hace poco con un certificado. Nosotros los tenemos que cargar en una aplicación. Pero nosotros hacemos las marcaciones como un QR, entonces en la misma aplicación tenemos un procedimiento para especificar por qué son los certificados médicos. ¿A eso se refiere más o menos? acá, o sea, el tema general, después fuimos derivando, ¿cierto? El tema general son los reglamentos de empresa, ¿sí? Cada empresa puede indicarle dentro de un reglamento de empresa, que sería algo que está ordenado y escrito, y lo hacen firmar al ingresar, o cuando se modifica el reglamento, lo notifican, y dentro de ello puede estar el tema de cómo proceder ante una falta. Como les estaba diciendo, la ley específicamente no dice que la ley no dice uno tiene que llevar el certificado. La ley lo que dice es que uno tiene que avisar de la falta. Y después el empleador tiene la potestad de verificar si es verdad o no lo de la falta. Ahora, los usos y costumbres de la empresa o incluso algún reglamento de la empresa puede, ahí sí específicamente puede solicitar que se le entregue el certificado de licencia por enfermedad. Algunos te pueden decir cargarlo en la web y después llevarlo físicamente, otros directamente, físicamente lo tiene que alcanzar a alguien, que eso es más complicado, que no es que cuando uno se reincorpora, sino que alguien lo alcance. Varía mucho, ¿sí? Pero bueno, Pero este es ahí uno de los sería puntos. realmente como el reglamento que tenga cada empresa. Ahí sí sería. Exactamente. Eso es Claro, según. porque no todos manejamos lo mismo. Por ejemplo, hay personas que no manejan alguna aplicación, hay otros que manejan, por ejemplo, formato papel para las asistencias y todo eso. Entonces son diferentes reglamentos que tiene cada empresa. No todos van a pedir un certificado médico, ni todos van a decir que lo deben, pero sí dependiendo del reglamento que ellos te den al ingresar o a medida que se vaya modificando. Exacto, exacto. Entonces eso va a depender del reglamento de empresa, por ejemplo, el reglamento de empresa que hayamos firmado al ingresar. Entonces, estos reglamentos de empresa, que son acuerdos internos que la empresa, podemos decir que le propone a los empleados, pero en realidad te lo hacen firmar cuando entras, o sea, lo aceptás o no lo aceptás, la empresa lo toma como una posibilidad de organizar el trabajo y ordenar ciertos procedimientos. Es un reglamento de una empresa, ¿sí? Y a través de él el empresario lo que busca es
que quede claro qué es lo que está permitido y qué es lo que no, cuáles son las conductas aceptables o cuáles son las conductas esperables por parte del personal, ¿sí? Cuáles son las prohibiciones y cuáles son las potestades o los derechos que tiene. Bien, lo que dispone este reglamento de empresa, porque se firmó entre las partes y se pusieron de acuerdo, son exigibles, tienen validez, ¿sí? Y por lo tanto puede ser acatado por el trabajador. Lo que sí tenemos que tener en claro es que no puede ser contrario a la ley, ¿sí? Puede, mientras sea un acuerdo de partes, perfecto, pero no puede ser contrario a la ley que esté defendiendo algún derecho, ¿sí? La ley, convenio colectivo, un decreto, un tratado internacional, ¿sí? No puede ser contrario a la legislación, a eso me refiero. Bien, tampoco es que si nosotros firmamos, si nosotros como empleados firmamos un reglamento y en el reglamento dice, no sé, por ejemplo, que debemos respetar el uso de determinado uniforme, ¿sí? El uniforme tiene que estar siempre presentable, planchado, limpio y sin deterioros visibles. Y nosotros nos olvidamos, no sé, la corbata. Y no lo dicen o nos reprimen por ello, no podemos decir, pero eso no está en la ley. Sí, la ley específicamente no dice cómo es tu uniforme, pero para eso está el reglamento. Y por eso ese reglamento pasó a ser una fuente del derecho. Entonces, si a vos te dice el reglamento que tenés que ir con corbata, o no vas, te aplican algún tipo de sanción, y vos reiteradas veces no vas con eso, te falta un botón, y te empiezan a, a sancionar y después suspender, y bueno, no vamos a decir una falta grave, pero sumado a otras cosas que terminan echando, uno no cumplió el reglamento de la empresa. Entonces, por lo tanto, el empleador fue llevando las cosas acorde al derecho, ¿sí? Profe, y si no se firma ese reglamento y por ende vos no lo cumplís, no te pueden decir nada, digamos. No, o sea, no por el reglamento, pero va a estar ya el tema de los usos y costumbres de la empresa. O, por más que no hayas firmado un reglamento en donde dice, sigamos usando el tema del uniforme, ¿cierto? No hayas firmado algo que dice específicamente el uniforme, pero si después te hacen firmar una nota diciéndote que te van a sancionar porque no cumplís con el uniforme, de cierta forma te están notificando que el uniforme es uno y vos no lo estás cumpliendo. Igual, profe, Entregaron, sí. el tema del reglamento es algo que, o sea, no podés obviarlo. Directamente lo firmas o lo firmas. No te van recordando, me tenés que firmar tal cosa, me tenés que firmar tal, hasta que vos Sí, sí, por eso no lo decía, firmas. no es que se ponen de acuerdo, sino que uno lo firma. Pero entiendo que la pregunta del compañero es, por ejemplo, hay muchísimas empresas, especialmente las chicas, que no tienen un reglamento. Entonces, cuando uno entra, no tiene un reglamento, pero sí Claro, tiene un claro, sí, uniforme. no te preguntan nada ni te dicen No te que del preguntan, no te reglamento avisan, no te solamente. dicen nada, Claro. no te dicen de reglamento, pero después tenés un uniforme, ¿sí? Y cuando hablamos de uniforme, hablamos de uno general, no hablamos uno de, por ejemplo, el cumplimiento de las normas de seguridad y higiene, ¿sí? Porque eso claramente, si trabajas en una línea de producción y no tenés un PORCEI de seguridad, y vas a recibir una sanción, ¿sí? Porque estás incumpliendo el reglamento de la empresa y incluso la ley. Claro, esos serían los EPP, digamos, los elementos de protección ¿Cómo? personal, que serían los EPP, los elementos de protección personal, el casco, y a lo mejor forman parte del Claro, uniforme, ¿no? claro. Entonces, eso estamos incluso más allá, ya estaremos incumpliendo la norma. No solo
los reglamentos de la empresa, sino en una ley. Claro. Profe, disculpe, eso también entraría en los procedimientos seguros de trabajo, ¿no? Cuando el compañero nombra los EPP y EPC, o sea, por ejemplo, en mi empresa, donde yo trabajo, o sea, se firma un procedimiento de trabajo seguro a quien corresponda, digamos, por ejemplo, los chicos que trabajan en cloacas, por ejemplo, firman un procedimiento en lugares confinados, los chicos que trabajan en la parte eléctrica, trabajo con baja tensión o media tensión, puede ser así, ¿no? Sí, eso ya es más ateniente a la legislación laboral, no tanto Claro. del reglamento de empresa. Pero, por ejemplo, el reglamento de empresa puede tener un ítem que diga que los empleados están obligados a observar y a cumplir toda la normativa vigente relacionada a la seguridad. ¿Sí? Claro, bien. Entonces está ahí y te ven que no está cumpliendo algo, che, usted no tiene las gafas de seguridad, Sí, no tiene las gafas de seguridad puestas. No, pero me pasa que estoy en el exterior. Digo, no lo tenés, ¿sí? Entonces te traen el reglamento y dice cumplir las normas de seguridad. Y la norma de seguridad capaz que te dice que mientras estés dentro de la planta, los tenés que usar. sí, sí, ¿Sí? sí, sí. En algunos casos, cuando no cumplen con las normas de seguridad y tuvieron un accidente laboral, la RT suele no cubrirles también. Y Sí, por supuesto. generalmente los seguros se buscan de todo para no cubrir, ¿sí? Y las ART son de las empresas que más tratan de no cumplir, con el agravante de que si no cumple la ART, tiene que cumplir el empleador. Entonces, el empleador, a, pe- a pesar de que debería ser, yo diría, el segundo más interesado en seguridad. El primer más interesado debería ser uno mismo, para no tener accidente o muerte. Pero el segundo interesado debería ser el empleador, por el problema que puede llegar a tener por no haber cumplido o por el problema de no haber exigido. Entonces, fíjense que las empresas grandes son muy, pero muy, eh, no vamos a decirle en terminología, se fija mucho en la implementación de todo lo que es seguridad, ¿sí? Entonces, incluso para las personas que van de visita, porque para ellos tener un cartel que diga que en esta planta no hemos tenido accidentes durante 1000 días o mucho más días, es muy importante. Y si son empresas internacionales, si hay un accidente, son capaces de mandarle una auditoría, ¿sí? Le mandan una auditoría para saber por qué no se cumplieron las normas o por qué pasó el accidente. Entonces, ¿y esto por qué? No solo por su prestigio, no solo por su nombre, sino por futuros juicios o cubrir la licencia del empleado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la RT no se va a hacer cargo. Entonces, ustedes, como futuros profesionales de seguridad y higiene, son los que tienen que instar a los empleadores a cumplir con todas esas normativas y también hacerles ver de todo el problema que pueden estar adquiriendo por no cumplir. ¿Cuántas veces uno ha pasado por una obra en construcción y no tiene las suficientes medidas de seguridad? ¿Sí? Y a veces te dicen, no, pero lo que pasa es que es un segundo piso nada más. No importa. ¿Sí? No importa Ahí, si es un segundo piso, perdón, profe. así, sí. No, que Sí, digo que sí. hay empresas por ahí grandes que a los empleadores, bueno, le ponen como un seguro, o sea, llegado el momento que le pase algo, obviamente que uno no quiere que pase, pero por ahí te ponen un seguro por cualquier cosa para que tal persona lo cobre en caso de accidente. Te hacen Sí, firmar. sí.
Claro, bueno, hay un seguro de vida obligatorio, que ese sí siempre te hacen firmar, y hay otro seguro que suelen sacar los empleadores, cuyos beneficiarios son ellos mismos. ¿Sí? Que uno ni se entera, pero ellos sacan un seguro que ellos mismos son los beneficiarios, sobre todo cuando es trabajo negro. ¿Sí? Cuando alguien tiene un empleado negro, se pone un seguro como beneficiario de sí mismo, entonces si le pasa algo con esa plata, él termina arreglando el daño a la familia, si pasó lo peor, o al empleado. ¿Sí? Pero sí, existe un seguro de vida obligatorio, eh, pero bueno, en el caso de las RT cubren todo lo que sea un accidente laboral, que paga incluso el sueldo, cuando son más de 10 días, cuando la carpeta va a durar más de 10 días, se hace el cargo del sueldo, le hace un reintegro del sueldo al empleador. ¿Sí? Entonces, si son meses, para el empleador puede llegar a ser un número. Bien, entonces, el reglamento de empresa lo hacen firmar y pasa a ser una fuente propia del derecho laboral. ¿Sí? Lo que diga el reglamento de empresa, más allá de, más allá de si está bien o está mal, mientras sea acorde a la ley, lo debemos cumplir. ¿Sí? Podemos cuestionarlo, pero si no está contrario a la ley, pasa a ser obligatorio para las partes que lo hayan firmado. Bien, habíamos hablado, bueno, hasta ahora dijimos 5 de las fuentes propias. eh, Ahora vamos a cortar un ratito, a ver si recupero un poco la voz. No mucho, a las 8:25, ¿les parece? Cortamos 5 minutitos y seguimos con el próximo fuente, que son los usos, pero ya solo de la empresa. ¿Sí? Los usos de la empresa. Cortamos 5 minutitos, 8:25 volvemos. Bueno, Bueno, profe. Bueno, profe. Gracias, Flor. Bien. En cuanto a la competencia de la normativa, va a indicar que en el caso de existir contradicciones entre normas jurídicas de igual jerarquía, va a primar la dictada por algún órgano competente. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos leyes del Congreso de la Nación, la que sea más específica va a ser la que va a primar. ¿Por qué? Porque tiene la mayor competencia. Les reitero, no estamos hablando de lo laboral, sino del régimen jurídico en general. Y después, la validez. Esto de la validez de las normas se da cuando determinada norma deroga a la anterior. ¿Sí? ¿Cuál es la norma válida al momento de determinado suceso? ¿Sí? Cuando se contradigan dos normas que provengan del mismo órgano, por ejemplo, dos resoluciones o dos decretos o dos leyes, la posterior va a derogar a la anterior. ¿Sí? Entonces, si sale una ley nueva o un decreto nuevo que contradiga el ya vigente, ese vigente
va a dejar de estar vigente y va a ser derogado por lo posterior. ¿Sí? En cuanto a esto, generalmente no hay un conflicto porque la nueva norma suele nombrar a la anterior y dice que este determinado artículo reemplaza al artículo tanto de la ley tanto. ¿Sí? Pero así fuera que no lo dijera, ese reemplazo es de hecho. ¿Se comprendió? Sí, profe. Bien, ahora, esta pirámide vimos y empezamos a analizar, ¿qué es? Esta pirámide es una jerarquía, es la que nos muestra la jerarquía jurídica. Es una forma de graficar el sistema jurídico nacional mediante una pirámide. La idea fue de este profesor Kelsen, ¿sí? Y él lo determina en un nivel fundamental, en donde está la Constitución Nacional, y a través de la Constitución Nacional, agregando los tratados internacionales. Un nivel legal, que son todas las normativas, tanto nacionales, provinciales, como puede llegar a ser, sí, si es a nivel ley, serían nacionales y provinciales. Pero a su vez acá puede haber distintos peldaños, porque una ley nacional va a estar por encima de lo que dice una ley provincial, así como una ley como la Constitución provincial tiene que estar por debajo de la Constitución nacional. Y dentro de este nivel legal va a haber distintos peldaños que se van a ir cubriendo con distintas leyes. ¿Sí? Y el nivel base, que es donde está más ancho y donde hay mayor cantidad de decretos, resoluciones, separatas, resolución de entendimiento y demás. ¿Sí? Entonces, a nivel general de la legislación, vamos a tener eso. Ninguna ley puede contradecir a la Constitución, ningún decreto puede contradecir a las leyes o la Constitución, ninguna resolución es cuando es una resolución emanada de algún órgano, por ejemplo, no sé, de un ministerio. Entonces, el ministerio no puede contradecir a un decreto del Ejecutivo, el Ejecutivo no puede contradecir a la ley del Congreso, y la ley del Congreso no puede contradecir a la Constitución Nacional. ¿Sí? Bien, esto, vuelvo a reiterar, es en cuanto a la legislación en general. Ahora, en cuanto a la legislación laboral, siempre vamos a tener en cuenta la norma más favorable para el trabajador. ¿Bien? Eso tenganlo en cuenta. Ustedes, como profesionales, van a tener que saber ambas cosas, pero al momento de evaluar una normativa, existe esta pirámide y hay que cumplirla. ¿Sí? Hoy vamos a dejar hasta acá, es un ratito antes, pero la verdad es que no me está costando mucho hablar y bueno, no quiero quedarme sin voz a mitad de un tema. ¿Bien? Bueno, profe, sí, no, profe, no hay problema. Bueno, Chao, profe, profe. Bueno, problema. profe, muchas gracias por la Gracias. clase. Gracias, profe. Gracias. Y ahora vaya a ver el partido a las 10. Gracias, profe. Gracias. Chao, Que se profe, buen recupere. fin de. Chao, profe. Gracias. Profe.